Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse esta noche a esta transmisión. El día de hoy nuestro tema será oración e intimidad y vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, para seguir escudriñando tu palabra y escudriñándola, Señor, conociéndote y conociéndote también, Señor, creciendo en nuestra relación contigo y en la obediencia a tu palabra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos enseña, Señor, que abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que la semilla de tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros, Padre. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, dándote gracias por el privilegio que nos das de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos iniciando, el día de ayer iniciamos una serie acerca de la oración. La oración es sumamente importante en la vida del creyente, aunque para muchos pareciera que no es tan importante y fuera como la cenicienta de las actividades del creyente. Sin embargo, necesitamos recordar que la oración nos pone en contacto con la Trinidad de Dios. Al igual que escudriñar la palabra, orar nos pone en contacto con la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque oramos al Padre en el nombre del Hijo con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, con la oración estamos llamando la atención de la Trinidad total. Por el otro lado, también recordemos algo que mencionábamos ayer, así como el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Así como la palabra nos enseña que el cuerpo es el hombre exterior, más el espíritu y el alma es el hombre interior. De la misma manera que el cuerpo físico necesita de alimento, de agua y de aire para respirar, nuestro hombre interior también necesita de 3 elementos equivalentes para sobrevivir, para funcionar. La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es decir, el cuerpo humano funciona de la forma como funciona el cuerpo espiritual. Si el cuerpo humano necesita de 3 elementos para sobrevivir, el cuerpo y el hombre interior necesita también de 3 elementos para sobrevivir. El cuerpo humano necesita de comida, necesita de agua y necesita de oxígeno. Son los 3 elementos vitales, de aire o oxígeno. Son los 3 elementos vitales para la sobrevivencia del cuerpo humano. En el espíritu hay 3 elementos vitales, que es el alimento, que es la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el agua es el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús enseña que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que habríamos de recibir los que creyéramos. O sea, la palabra es nuestro alimento, el Espíritu Santo es el agua para el Espíritu y la oración es el oxígeno que necesitamos. Es un elemento vital para la sobrevivencia y fortalecimiento del hombre espiritual, al igual que lo es la palabra y lo es el espíritu. Sin esas 3 cosas, sin la palabra, sin el espíritu y sin la oración, nuestro hombre interior va a estar debilitado. De la manera como el cuerpo no puede sobrevivir mucho tiempo sin el oxígeno, sin respirar, de la misma manera nuestro hombre interior necesita constantemente de la oración para sobrevivir y fortalecerse. Por eso la palabra de Dios nos enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar. La oración no siempre tiene que ver con algo para lo que le reservamos un tiempo especial,
sino que es la forma en la que necesitamos vivir cada segundo de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Por eso la palabra dice, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, como ya había mencionado. Ahora, ¿qué significa? La mayor parte de nosotros tenemos la idea de que orar significa encerrarse en un lugar, postrarse delante de Dios, hacerle peticiones al Señor, y entonces nos preguntamos, ¿cómo voy a orar sin cesar? Si tengo que trabajar, entonces no me puedo encerrar en un cuarto. Si tengo que ir a mi trabajo y moverme en mi trabajo, por lo tanto no puedo estar postrado todo el tiempo. Y mis peticiones no son tantas que cubran el orar sin cesar todo el tiempo, estar despierto. Y eso es ese pensamiento que tenemos muchos, es porque tenemos un pensamiento muy corto acerca de la oración, muy limitado acerca de la oración. La oración, para comenzar, no es petición. La petición es una parte de la oración, pero la oración en su significado más amplio y tal como lo entiende la palabra de Dios, o como lo entendemos en la palabra de Dios, es poner nuestros pensamientos todo el tiempo en el Señor. Es estar conectados en toda nuestra mente con el Señor, y la mente son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las actitudes, las motivaciones, las decisiones, los planes, los deseos, etcétera. Entonces, la palabra nos enseña formas de conectarnos todo el tiempo con Dios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, la palabra de Dios dice que pensemos que presentemos nuestras oraciones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Dios. Entonces, la petición es la puerta de entrada para recibir la paz del Señor, que permita que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Por el otro lado, en Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y todas esas cosas, todas esas características son las características de la palabra de Dios. El Salmo 1 nos dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Entonces, parte de la oración es poner nuestros pensamientos en el Señor, y parte de poner nuestros pensamientos en el Señor es meditar en la palabra de Dios. Por otra parte, también en 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice la palabra que demos gracias al Señor siempre en todas las cosas. El agradecimiento es una forma de conectarnos con el Señor también. Entonces, y aparte, la palabra de Dios nos dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, la oración implica no solo la petición, sino significa pensar en las cosas de Dios. De hecho, Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, aun cuando la estemos viviendo en lo terrenal, nuestra vida corresponde a un tipo de vida, a una forma de vida celestial. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne o en el mundo, en lo terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia a Dios. Para obedecer a Dios también necesito poner mis pensamientos todo el tiempo en la palabra de Dios. O sea, que oración, ese orar sin cesar, abarca petición, abarca pensar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos también el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
el agradecimiento, el pensar en el Señor, en la grandeza del Señor, en todos los atributos del Señor, el meditar en la palabra de Dios, el alabarlo, el bendecirlo. Todo eso es oración, y todas esas cosas las encontramos en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, que en algún momento más adelante la vamos a estudiar. Pero la oración del Padre Nuestro es una oración temática, es decir, nos da los temas por los cuales estar orando. No es una oración para que la repitamos, sino es una oración temática, y dentro de los temas está el agradecimiento, está la alabanza, está el pensar todo lo bueno de parte de Dios, el meditar en la palabra, el obedecer la palabra, el hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Todo eso es orar. Por ello, entonces, necesitamos cultivar su presencia en todo lo que hacemos, sea grande o sea pequeño. La palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Qué implica esto? Parte de la oración es que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en agradar al Señor, en hacerlo lo mejor que podamos, en poner en práctica todos los dones, todas las habilidades, todas las capacidades, todos los talentos que Dios nos ha dado para hacer lo que el Señor nos permite hacer. Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, significa hacerlas lo mejor que podamos con lo que Dios ya nos ha dado. Y ahí estamos alabando, es una forma de alabar al Señor. También necesitamos, como ya mencioné, estar pensando en Él y en lo celestial la mayor cantidad de tiempo posible. Filipenses capítulo 4. Versículos del 6 al 8, ya lo había mencionado, pero lo voy a volver a leer. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vemos que la oración es petición, pero también es agradecimiento o acción de gracias. Que la oración también es guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pensando todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso corresponde a la palabra y corresponde a las características del Señor. Y notemos algo que el salmista nos da una clave de cómo hacer para que nuestros pensamientos estén ocupados en el Señor todo el tiempo, o el Señor sea el foco central de nuestros pensamientos todo el día. Dice en el Salmo 5.3, dice el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y Job, en el capítulo 8, versículos 5 al 7, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aquí, esto es una... acá la palabra nos está dando una clave. Y es que lo primero que pienso, está demostrado científicamente, lo primero que ocupa mis pensamientos en la mañana es lo que va a ocupar mis pensamientos el resto del día. Si mi mente ocupa sus pensamientos en Dios desde la mañana, desde que me despierto, desde temprano, entonces todo el día
voy a estar enfocado en los pensamientos en Dios y de Dios. Entonces, por eso el salmista dice, de mañana te buscaré. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la dirección de todos sus pensamientos durante el resto del día. Por el otro lado, también el salmista escribe en el Salmo 6, versículo 6, y dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. En el Salmo 119, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí el salmista nos da otra clave. Todo lo que pensemos, los últimos pensamientos de la noche, van a determinar la calidad de nuestros sueños. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero ¿cómo vamos a dormir confiados? Porque nuestros últimos pensamientos fueron en Dios. Y el hecho de pensar en Dios en el último momento de nuestro día, eso nos lleva a pensar en todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todas las bendiciones. Dice, consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Es no solo confesar mis pecados que pude haber cometido durante el día, sino también ver todo lo bueno que Dios hizo conmigo durante el día, darle gracias al Señor por lo que Él hizo conmigo durante el día, y eso le va a dar el tono a mis, o la dirección a mis sueños. Entonces, la clave para perseverar en nuestros pensamientos en el Señor de día y de noche es que mi primer pensamiento en la mañana sea en Dios, mis últimos pensamientos de la noche sean en Dios, y eso va a guardar mis pensamientos de día, va a guardar mis sueños de noche. Por el otro lado, como ya vimos también en el Salmo 1, necesitamos pensar y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y además de eso, además de hacer que nuestros pensamientos perseveren en Dios, de orar sin cesar, otra consecuencia de poner nuestros pensamientos, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, es que nos va a salir bien todo lo demás. Dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá encontramos dos beneficios de pensar y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El primero es que nos va a apartar del mal. Si yo estoy pensando en las cosas del Señor, no voy a pensar en nada carnal, en nada terrenal, en nada temporal, en nada del mundo. Voy a estar pensando en las cosas de Dios. Voy a tener mis pensamientos en las cosas celestiales, donde mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que como estoy meditando en la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces se va a incrementar mi fe. Y conforme a mi fe me va a ser hecho, dice la palabra. Entonces voy a ver la manifestación del cumplimiento de las promesas y el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, y por eso voy a prosperar en todas las cosas. Tercera de Juan 2 dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el orar sin cesar, que también equivale a meditar en la palabra de día y de noche, entre otras cosas, eso me va a llevar a prosperar en todo lo que hago, a que todo lo que hago me salga bien. Y por el otro lado, necesitamos dejar de considerar la oración como una actividad aislada para convertirla en una forma de vida tal y como la modeló Jesús. Y cuando hablo de que necesito que la oración sea mi forma de vida, no estoy hablando de petición, estoy hablando de esa conexión
con Dios, de esa intimidad, de esa cercanía con Dios. Dios no está lejano, Dios está cerca de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice, no te dejaré y no te desampararé. Por el otro lado, el Señor no está tan ocupado para que para que Él no nos pueda poner atención a nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por el otro lado, Él nos ha dado libre acceso al trono de su gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, en todo tiempo, en todo momento, sin importar las circunstancias y sin importar las situaciones por las que estemos atravesando. Y también, sin importar las circunstancias y las situaciones que Dios esté resolviendo, Él de todos modos va a tener la atención y va a tener la acción de atender nuestra oración y responderla de la mejor manera para cada uno de nosotros. Recordemos que también parte de la palabra es darle agradecimiento al Señor en todo y recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Eso también eleva nuestra fe, eso también nos hace meditar en la palabra, eso también enfoca nuestros pensamientos en el Señor, y todo ello redunda en que nos separamos de lo mundano, lo terrenal y lo carnal, como nos enseña el Salmo 1, y nos enfocamos en todo lo que es celestial, en todo lo que implica la vida eterna, en todo lo que implica las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. El agradecimiento es un elemento también fundamental en la oración. ¿Por qué razón? La palabra de Dios, primero en 1 Tesalonicenses 5:18, nos dice la palabra que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Por el otro lado, el Salmo 100, versículo 4 dice, entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es una forma de acercarnos más íntimamente al Señor. Y esto también tiene una razón de ser. Cuando usted y yo estamos dando gracias, lo que estamos haciendo es aumentando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, recordando lo que Dios ya hizo en el pasado y recordando que como Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y además lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Lo que Él ya hizo es lo mismo que va a hacer en este tiempo y es lo mismo que hará en el futuro. Si estamos librando una batalla y en el pasado el Señor ya nos sacó a victoria, quiere decir que vamos a salir a victoria también en esta situación, y va a ser una victoria mayor, una victoria más poderosa. ¿Por qué razón? Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Las victorias van a ser mayores. Por otro lado, si yo estoy enfocado en el agradecimiento, la actitud hacia mi actitud hacia la vida va a ser una actitud positiva, porque voy a estar viendo todo lo bueno, y si veo todo lo bueno, eso va a traer positividad, optimismo, esperanza a mi vida. Mientras que si no estoy agradeciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo más probable es que me esté fijando en todo lo malo y además esté quejándome, y si me quejo, los quejosos francamente no van a entrar en el reino de los cielos. Los quejosos, entonces me voy a estar quejándome, la queja va a producir amargura, la amargura va a producir que no viva la gracia de Dios, es decir, que no viva las bendiciones de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significan sus bendiciones. Si me estoy quejando, me estoy amargando, y si me estoy amargando, no voy a poder disfrutar las bendiciones del Señor, aunque estén enfrente de mi cara. Pues aunque las tenga enfrente, no las voy a poder disfrutar porque me estoy quejando. Y el quejoso es negativista, el quejoso es aparte de negativista, es
resentido, etcétera, etcétera, y todas esas cosas traen amargura y no producen bienestar en la vida de la persona. Por lo tanto, el agradecimiento es una cuestión esencial. Vivir con agradecimiento es una cuestión esencial y tenemos tantos motivos para agradecer al Señor todos los días. Tenemos el motivo, cada día tenemos el motivo porque sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. En segundo lugar, el Señor nos ha dado vida. Además de que nos ha dado vida, nos ha dado ojos para ver, oídos para oír, nariz para respirar, pies para caminar, manos y brazos para hacer cosas. En fin, nuestro cuerpo funciona correctamente, amanecimos en una casa, bajo un techo, con sábanas, con cubrecama, sin frío, tenemos alimento, tenemos la presencia del Señor con nosotros, que no nos deja ni nos desampara, nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos da seguridad, es nuestra fortaleza, no nos deja ni nos desampara, nos hace más que vencedores. En fin, tantas cosas por las cuales podemos pasarnos todo el día agradeciendo al Señor. Mientras estamos haciendo nuestras actividades normales, también podemos estarle dando gracias al Señor, pensando en lo bueno que Él es, pensando en quién es, que es santo, justo, verdadero, es lleno de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de fidelidad, que es el Dios del gozo, de la alegría, es el príncipe de la paz, que llena nuestros corazones de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar recordando y aparte de ello, alabando, no solo dando gracias, no solo recordando lo que Dios es, sino alabándole por todo lo que ha hecho y alabándole por todo lo que Él es. Y aunque estemos ocupados en otras cosas, en los momentos en los cuales nuestro pensamiento está libre de las actividades en las que estamos involucrados, en ese momento podemos concentrar nuestros pensamientos en Dios, darle gracias, alabarlo, recordar lo que Él es, meditar en la palabra, fortalecer nuestra fe, etcétera, etcétera. El propósito principal de la oración no es obtener respuestas. Ese es un subproducto de la oración. El verdadero objetivo de la oración, el verdadero fin de la oración, el verdadero propósito de la oración es la intimidad con Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Señor anhela la intimidad con nosotros, y la forma de tener intimidad con nosotros es que nosotros estemos concentrados en Él, en la oración, en la meditación de la palabra, en el agradecimiento, en la alabanza, en la petición, en todo lo que implica la oración. Por el otro lado, Cantares, capítulo 2, versículo 14, dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Notemos lo que Dios está diciéndonos. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dios está enamorado de nosotros. Y como un padre enamorado de sus hijos, quiere vernos, quiere oírnos, quiere que estemos delante de Él en su presencia. Cuando un enamorado todo el tiempo está anhelando la presencia de la persona de la que está enamorada. De la misma manera, el Señor está anhelando nuestra presencia con Él, que seamos conscientes de la presencia de Él. Él está con nosotros, pero nosotros estamos con Él. Él no nos deja ni nos desampara, pero nosotros estamos con Él todo el tiempo. Nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser está con Él. Y recordemos que el mandamiento en Mateo 22:38 es: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. La oración es lo que evidencia realmente ese amor al Señor con todo nuestro ser.
la oración es la prueba del cumplimiento de ese mandamiento. Por el otro lado, en Jeremías 33:3 nos habla también de esa intimidad. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa parte de te enseñaré es lo adicional a la petición y a la respuesta de nuestra oración. Es el producto más importante de la oración, que es la intimidad, porque para enseñarme, para mostrarme cosas grandes y ocultas que no conozco, necesito tener esa intimidad, esa relación, esa comunión con Él. No solo pedir, sino esperar que Él me muestre esas cosas, que me quiere enseñar. Por el otro lado, en Isaías 45:3, la palabra también nos enseña, y Dios nos está diciendo: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Y a quién le muestra uno los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? No se los muestra a cualquiera, se los va a mostrar a alguien que ande en intimidad con uno, a alguien que sea cercano a uno, íntimo con uno. Y por lo tanto, para la oración, ese es su objetivo: andar en intimidad con Dios. Por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 6, nos enseña, ya vimos de la intimidad, pero este pasaje de Mateo 6:6 también nos habla de intimidad. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando la palabra de Dios dice que entremos en el aposento y cerrada la puerta, se refiere a dos cosas. Una, que cuando tengamos esa oportunidad de tener un espacio de tiempo y un lugar cercano donde meternos con Él en la intimidad, pues qué bueno. Pero el otro, y que es en un sentido más amplio, es que el aposento más secreto que usted y yo tenemos es el aposento de nuestro corazón. La oración puede ser en cualquier lugar físico, pero si es desde nuestro corazón, si verdaderamente estamos entrando en esa intimidad y en esa comunión con el Señor desde nuestro corazón. Es lo mismo que dos enamorados. Dos enamorados no tienen que estar encerrados para estarse mostrando su amor. Dos enamorados pueden estar en una cafetería, pueden ir en el carro, pueden ir en el bus, pueden andar caminando, etcétera, etcétera. Pero si su corazón está enfocado en el otro, están teniendo esa comunión, esa intimidad, esa cercanía. Igual es con el Señor. Puedo estar en cualquier lugar, pero si mis pensamientos, si mi agradecimiento, si mi meditación, si mi búsqueda del Señor sale desde mi corazón, no importa el lugar físico en el cual usted y yo estemos. En el Salmo 27, versículo 4, el salmista escribe: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y en Éxodo 33:11 dice la palabra que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Notemos algo acá. Dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El Señor quiere hacer eso. Quiere hablar con usted y conmigo cara a cara, pero para eso necesitamos meternos en intimidad con Él. Cuando Moisés iba a hablar cara a cara con el Señor, él preparaba, como él era juez sobre 2 millones de personas, o no sé cuántas que salieron, se estima que son 2 millones de personas las que salieron con Moisés de Egipto, o por lo menos. Entonces no tenía mucho tiempo
para estar solo entonces con el Señor. Entonces lo que hacía Moisés para estar solo con el Señor era que se iba al monte o se iba al templo y el Señor hablaba con él cara a cara. Él ponía su corazón, no era tanto el lugar cuanto el corazón que Moisés estaba poniendo para tener esa comunión con el Señor, como nos lo dice el salmista en el Salmo 27 que leímos, ¿verdad? Es que esté él delante del Señor para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso habla de una actitud del corazón más que de una actitud física, porque recordemos antes, también esto hay que considerarlo, antes tanto el salmista como Moisés para tener la presencia del Señor necesitaban ir al templo. Ahí era donde estaba la presencia del Señor y entonces necesitaban ir al templo para poder percibir, vivir esa presencia del Señor. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que usted y yo hoy somos templos del Espíritu Santo. La presencia del Señor está en nosotros, dentro de nosotros. No necesitamos ir a un templo, no necesitamos ir a un lugar escondido, porque el Señor está en nuestro corazón. Solo necesitamos volvernos a nuestro corazón en lugar de a lo externo, en lugar de a lo temporal, en lugar de a lo mundano. Solo necesitamos volvernos a nuestro corazón y ahí vamos a encontrar al Señor. Recordemos Hebreos 4:16, tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios para encontrar misericordia y misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y ese entrar a ese lugar, al trono de la gracia, es para tener esa intimidad con Él. En el Salmo 91, versículos del 1 al 2, la palabra del Señor nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y de ahí vienen todos los beneficios de morar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo ya moramos ahí. Ahora, lo que usted y yo necesitamos es ser conscientes de que ya moramos ahí. Y si moramos ahí, no vamos a dejar plantado al Señor. Mire, si yo estoy consciente que el Señor está todo el tiempo conmigo, no lo voy a dejar plantado, no lo voy a hacer a un lado, voy a querer tener comunión e intimidad con Él. Entonces lo que necesito es entender que soy su templo, que Él está conmigo, que Él no me deja, que Él no me desampara, que Él anhela tener comunión conmigo, que la comunión conmigo le agrada. Entonces lo único que me resta es tratar de tener comunión con Él el mayor tiempo posible de mi vida, porque sería ilógico que decir que amo a Dios y dejarlo plantado todo el tiempo cuando sé que está conmigo todo el tiempo. El Señor puede ser en toda circunstancia de mi vida, en todo momento de mi vida, mi consejero, mi guía, el que me enseñe, el que me dé entendimiento, el que me aconseje, el que me ayude en mi debilidad, etc. El Señor nos dio su Espíritu Santo para tener esa comunión y esa intimidad con Él, esa comunión e intimidad a través del Espíritu Santo con Él. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios también. Entonces, y lo tenemos en nosotros. Lo menos que podemos hacer es ponerle atención, no menospreciarlo, no dejarlo a un lado y no solo usarlo como bombero cuando tenemos algún incendio en nuestras vidas, o usarlo como un asesor externo cuando tenemos problemas, o solo usarlo cuando nos conviene o nos interesa. La vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios en nosotros. Por lo tanto, necesito tener esa conexión, esa intimidad. Y notemos algo, no es lo mismo habitar, permanecer, que estar de visita. La palabra en el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es permanecer en Él.
No es ir de visita nada más, no es solo ir de vez en cuando, sino es permanecer en Él. Y recordemos lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer, y que el que se separa de Él no permanece en Él, no tiene vida, que nosotros necesitamos permanecer en Él todo el tiempo para poder disfrutar, de los beneficios de la vida que ya tenemos en Él. Si estamos en Él, si Él es y notemos esto, si Él es el pámpano y nosotros la vid, y Jesús es la vida eterna, usted y yo, la vida que corre en nosotros es vida eterna. Pero para vivir esa vida eterna necesito permanecer en Él, tener la conciencia de la permanencia en Él. Y recordemos que no es lo mismo habitar que visitar. Algunas gentes a través de la oración solo visitan al Señor, pero la idea del Señor es que nosotros permanezcamos en Él y con Él. Y en la medida en la que más tiempo pasemos en comunión con Él, en petición, en agradecimiento, en alabanza, en meditación, en estudio de las Escrituras, en búsqueda de respuestas, búsqueda de dirección, en haciendo todas las cosas como para el Señor, buscando las formas de obedecerle en medio de las circunstancias de nuestra vida, más nos vamos a ir pareciendo a Él, lo que en última instancia es su voluntad para con nosotros. Recordemos que Romanos 8, 28 y 29 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esa imagen de su Hijo es el carácter, Dios, la voluntad de Dios, y esto es lo que dice acá, a los que antes conoció también los predestinó, eso quiere decir que su voluntad, para que fuéramos hechos conforme al carácter de Cristo. Y entonces, mientras más comunión, más intimidad tenemos con Él, más nos vamos a parecer con Él. Es una experiencia de muchísimas personas que mientras más juntas andan, mientras más tiempo se relacionan, mientras más intimidad tienen, más se van a terminar pareciendo el uno al otro. Y eso sucede, por ejemplo, con las parejas de esposos cuando han transcurrido muchos años de casados y de vivir juntos y han tenido comunión, no solamente han vivido juntos, sino han tenido comunión. Se puede observar que se comienzan a parecer en sus gustos, en sus opiniones, en su forma de pensar, en sus gestos, en su enfoque de las cosas, en su propósito de vida, en sus metas, en sus criterios, en todo. Se van pareciendo cada uno, se van pareciendo más el uno con el otro. Y eso nos va a pasar cuando estemos en intimidad con el Señor. Cada día nos vamos a parecer más a Él. Mientras más nos parezcamos a Él, más vamos a manifestar y vivir el fruto del Espíritu, más vamos a manifestar su naturaleza y más viviremos en la calidad de la vida eterna que ya tenemos, como nos lo enseña segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Vamos a poder vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad en todos los aspectos de la vida. Nuestras oraciones van a ser más conforme a su voluntad y entonces tendremos las peticiones que le hagamos, porque primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice la palabra que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, nos responde. Entonces vamos a tener las respuestas. Mientras más nos parecemos a Él, vamos a caminar más, vamos a conocer más su voluntad, vamos a caminar más en su voluntad y vamos a tener respuestas a nuestras oraciones porque estaremos orando conforme a su voluntad. Aparte de eso,
mientras más intimidad tengamos con el Señor, mientras más tiempo pasemos con Él, más nos estaremos deleitando en Él. Y mientras más nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, como nos lo enseña el Salmo 37, versículo 4. Y por el otro lado, seremos más conscientes de su presencia en nosotros y tendremos plenitud de gozo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero hay algo importante con esto del gozo. En su presencia hay plenitud de gozo, pero también su gozo es nuestra fortaleza para todas las situaciones de nuestra vida. Y esto nos lo enseña la palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra, Nehemías le dice al pueblo, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, si en su presencia hay plenitud de gozo, y su gozo es nuestra fuerza, nos conviene estar en su presencia. Y estamos en su presencia a través de la oración, a través de la comunión, a través de la intimidad que tengamos con Él, a través de todas las cosas que ya hablamos: petición, agradecimiento, alabanza, meditación, estudio de las Escrituras, búsqueda de dirección, búsqueda de consejo, búsqueda de hacer las cosas como para Él, búsqueda de obedecer su palabra. Entonces, en eso no solo nos vamos a ir pareciendo más a Él, sino que vamos a tener delicias, vamos a disfrutar las delicias de su presencia, y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Vamos a tener gozo, y su gozo nos va a fortalecer para enfrentarnos a todas las circunstancias de nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene íntimos. Jesús nos lo demostró. Jesús tuvo 12 discípulos, sus discípulos eran sus íntimos, no eran menos que los demás, pero eran sus íntimos, y aún dentro de sus discípulos Él tenía un grupo más íntimo. No menospreciaba a los demás, no valían menos los demás, pero tenía más intimidad con un grupo pequeño, que era Juan, que era Pedro y que era Andrés. Entonces, Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos íntimos. La intimidad con Él no está reservada para una élite, sino está reservada para aquellos que tienen hambre y sed de Él. El Salmo 42, versículo 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y en el Salmo 51, versículos 10 al 11, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nos damos cuenta, lo que hay, hemos visto muchísimos pasajes de los Salmos que hablan de esa intimidad, de esa cercanía. Vemos a David, que es, Dios le dice que Dios dice de él que es un varón conforme a su corazón, no porque fuera perfecto, no porque nunca tomara malas decisiones, no porque nunca se equivocara, no porque nunca pecara, sino porque su corazón anhelaba la intimidad con el Padre. Tenía hambre, todo el tiempo tenía hambre y sed de Él. Él sabía que era total y completamente dependiente del Padre, y lo buscaba constantemente, tenía hambre de Él. La pregunta que usted y yo necesitamos hacernos es: ¿realmente tenemos hambre de Dios? ¿Realmente anhelamos más de Dios? Él nos anhela. ¿Lo anhelamos nosotros? La palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son aquellos que lo anhelan, aquellos que desean mantenerse todo el tiempo en su presencia. El Señor quiere eso de usted y de mí.
Ahora la pregunta es, ¿nosotros queremos hacerlo? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder delante del Señor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Vamos a orar. Solo les recuerdo que tenemos transmisiones todos los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. El martes en la página de Iglesia Cristiana Sion, Discipulado, y los miércoles y los jueves en esta página. Así que le esperamos para esas transmisiones. Aparte de ello, tenemos nuestra página de internet que es www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar infinidad de recursos de forma gratuita, sin costo, para edificar su fe, para seguir creciendo en esa intimidad, en esa hambre, en esa sed, en ese anhelo del Señor. Así que le invito a que visite esos recursos, están a su disposición, son para su edificación, para nuestra edificación, exhortación y consolación, y para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a terminar orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por anhelarnos. Gracias, Señor, por desearnos. Gracias, Señor, por vernos como personas hermosas y que tú anhelas escuchar nuestra voz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que por tu Espíritu Santo tú obres en nuestros corazones de tal manera, Señor, que cada día crezca nuestra hambre de ti, nuestro anhelo de ti, Señor. Padre, que nuestra visión, más que cualquier otra cosa, sea convertirnos en esos adoradores que tú buscas, Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Personas, Señor, que estén en tu presencia, sean conscientes de tu presencia, Señor, de día y de noche en ellos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús también venimos en esta hora pidiéndote, Señor, por cada uno de nosotros y cada uno de los nuestros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos atraiga a ti, con lazos de amor cada día más, Señor, y que tu Espíritu Santo también nos afirme, nos perfeccione y nos establezca en ti, Señor, en la medida también en que vamos siendo liberados, sanados y restaurados en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque tú eres nuestro pastor, y más que nuestro pastor, eres nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros, que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que nada nos falta de ningún bien en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este tiempo. Te pedimos que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo como con fuego, Señor, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Los invitamos el próximo martes a las 7 de la noche para volver a tener una enseñanza en la palabra de Dios, esta vez en la página de Iglesia Cristiana Sion, a las 7 de la noche. Les esperamos, y también les esperamos el miércoles y jueves en esta página, también a las 7 de la noche, para seguir siendo edificados en la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, una noche llena de bendiciones y de descanso. Les mando un abrazo para todos, y si el Señor nos lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a conectar. Bendiciones y un abrazo para todos.